No es difícil entender por qué Dios envió plagas a los egipcios, porque habían encarcelado, esclavizado al pueblo elegido de Dios, y llevaba mucho tiempo así. Y en 9 ocasiones distintas, Dios envió una plaga a Egipto, y cada vez el mensaje era: deja ir a mi pueblo. Claro, Faraón lo ignoraba. Su corazón se había endurecido, prometió dejarlos ir una y otra vez, pero incumplió su promesa. Entonces, ahora está enfrentando la última plaga. Así pues, deseo titular este mensaje Una noche para recordar, porque así lo fue, y en el capítulo 12 de Éxodo, y no lo leeré por cuestión de tiempo, pero primero deseo hablar del propósito que Dios tenía en mente al enviar todas estas plagas, y recordará que vimos cada una, llegando hasta la última, que fue la muerte del primogénito por todo Egipto. Y así su primer propósito era juzgar a Egipto y sus dioses. Ese era el primero, enviarles un juicio divino por esclavizar al pueblo de Dios por cientos de años. Y recuerde que comenzaron como una bendición por haber salvado a Egipto de la destrucción del hambre. Y ahora la Biblia dice que llegó este faraón que no conocía a José y los puso en cautiverio. Y así, el primer propósito era juicio sobre Egipto y sus dioses. El segundo, liberar a Israel de la esclavitud, era una parte vital de su propósito. Y el tercero era hacer ¿qué? Una preparación para la venida del Mesías. Piensen esto. Comenzaron como una familia de 70 en Egipto. El faraón de ese tiempo amaba a José porque él salvó a Egipto de la hambruna. Y ahora faraón tras faraón, hasta este último faraón que los maltrató tanto, los puso en esclavitud, Dios estaba por rescatarlos. Bien, uno pensaría que después de 9 plagas terribles, que Faraón por fin diría: está bien. Eso dijo 2 o 3 veces y luego decía que no. Pero ahora llegó la última plaga. Y quizás esa es la que recordamos más que todas las demás. Y es la noche en que vino el ángel de la muerte. Así, habiendo pasado por todas esas plagas, habiendo negado de hecho incluso los mejores generales del faraón y todos a su alrededor suplicaban: déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, mas no lo hacía. Y así Dios le dijo al pueblo de Israel: prepárense. Y fíjense en el versículo 4 del capítulo 12, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, todo designado muy en concreto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bien, de todo esto es lo que quizás más recordamos. Dios les dio instrucciones claras, dijo: esta es la noche. Por fin, Faraón tendrá que ceder. Y así, para salvar a la nación de Israel de la esclavitud egipcia, Dios dijo: haremos esto. Tomen un cordero para comer, tomen la sangre, pónganla en los postes y en el dintel, porque el ángel de la muerte viene. Y cuando el ángel pase por las ciudades, los pueblos, en cada hogar, donde no haya sangre en los postes, el primogénito morirá. Imagínese escuchar eso en su familia. No hay sangre en los marcos de las puertas, no hay sangre en el dintel, hay muerte absoluta, dice la palabra de Dios. Bien, pienso que muchos de esos judíos, muchos de esos hebreos no creyeron eso.
No todos ellos creían en Jehová Dios. Se habían convertido a algunos de los dioses egipcios. Así que Dios lo dejó muy claro. Les dijo con precisión qué comer, qué tipo de comida y qué debían hacer con cada parte, y dijo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, si tenían un delantal, ajustárselo, estar listos para partir. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es decir, esta es la noche que el ángel de la muerte pasará por toda la nación de Egipto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Imagínense. Me pregunto cuántos habrían creído eso. Habían visto todas estas plagas y hasta el momento Faraón no los dejaba ir. Y la noche anterior hubo una oscuridad terrible que no podían explicar ni escapar. Esta fue la plaga final. Dios les dio oportunidad tras oportunidad, pero Dios sabía desde el principio que no iban a ceder. Pues, ¿qué está haciendo? Hace una declaración que nunca se olvidaría. Y por esto los hebreos hoy, los judíos hoy, siguen celebrando la Pascua. Y eso fue hace cientos y cientos de años. Y Dios sabía que todas las plagas que envió nos hubieran hecho a la mayoría retroceder en sujeción. ¿Qué pasó? Faraón no los dejaba ir. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Se trataba de que Dios les daba un mensaje, sabía que Él no los dejaría ir. Dios hacía una declaración al mundo, no solo al mundo de ese tiempo, sino al mundo actual. Este es mi pueblo. Estableceré una nación. Esta nación estará por encima de las demás, pues mediante esta nación vendrá el Salvador del mundo, el Mesías. No entendían todo eso, mas Dios los preparaba porque sabía que algún día nosotros lo entenderíamos. Y después de todos esos años, ¿de cuál nación vino el Mesías? De la misma que estuvo bajo esclavitud egipcia. Bien, en algún momento se imagina estar en casa quienes son esposas, por ejemplo. Miren que les dijo que hiciera, dijo ahora, deben preparar todo esto. Y después les dice, deben ponérselo en el hombro, estén listos para viajar, porque esta noche vendrá el ángel de la muerte. Así puede imaginarse lo que estaba pasando cuando oscureció un poco. ¿Qué habría hecho usted? ¿Se oscurece? Esta noche viene el ángel de la muerte. Ahora, ¿a qué hora vendrá? No lo sé. ¿Qué debemos hacer? ¿Guardar silencio? Estar listos para partir, para irnos, listos para ser liberados. Y muchos de ellos no lo creyeron. ¿Todos esos hebreos pintaron los marcos de sus puertas? No todos, porque siempre hay incrédulos que creen que saben más que Dios. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y el primogénito murió en cada hogar donde no había sangre, en los marcos y el dintel de las casas. Así, Dios los liberó. Y lo interesante cuando ve todo lo que tuvieron que hacer para prepararse, creo que algunos padres tuvieron que convencer a sus hijos de lo que sucedería, pero es interesante cuán específico fue Moisés. Lo que dijo que prepararan alimento de cierto modo, debían pararse con un bordón en mano, listos para irse, para mudarse, serían liberados de noche. ¿Y a dónde iban? Eso habría dicho yo. Bien, Moisés, ¿a dónde vamos? ¿Sabe qué habría contestado?
síganme. Y así no podía darles todas las instrucciones que hubiera querido recibir. ¿Qué vamos a comer? ¿Por cuánto tiempo nos iremos? ¿Cómo sabemos a dónde vamos? ¿Qué pasará cuando lleguemos? Tenía muchas preguntas y así es muy probable que algunos hebreos decidieran no iré a ningún lado que no sea necesario, y quizás algunos de ellos se habían mezclado con los egipcios y pues ni siquiera creían. Esto era para quienes le creían al siervo de Dios y creían que Dios tenía un propósito para Israel que era incomprensible para ellos. Así por las calles y los callejones y las pasarelas de Egipto, el ángel de la muerte pasó. Y en una noche mató a cada primogénito donde no había sangre en los marcos de las puertas. Y me pregunto cuántos dijeron, poner sangre fuera de la casa, ¿cómo me protegerá eso? Mire, la razón humana y la fe están en conflicto. Debe decidir si creerá la verdad de la palabra de Dios o si seguirá sus sentimientos. No tiene sentido. Es ilógico creer que poner sangre en los marcos y en el dintel de las casas, que un ángel pasaría y si no había sangre, su primogénito moriría. No tenía sentido. Ni tenía sentido tener a su familia lista para irse. ¿A dónde? Y lo digo de nuevo, ¿a dónde vamos? ¿Por cuánto tiempo nos iremos? ¿Qué de todo lo que dejaremos? Le digo que era un tiempo problemático y piensen en decirle a su esposa, hasta aquí, lo dejaremos todo. No intentes llevarte nada, solo lo que Moisés dijo, eso es lo que haremos. Nos iremos de aquí con lo que hayamos saqueado de los egipcios, oro y plata. Nos vamos a donde vayamos, confiaremos en Moisés, confiaremos en la guía de Dios. Fue una noche genial, una noche increíble, porque mire, la noche entera tenía un solo enfoque. Mi fe en la palabra del Dios vivo que vino mediante un siervo Moisés. ¿Le creemos o no? Ahora mire, cuando decimos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay mucha gente que no cree eso. La mayoría no lo cree. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La mayoría no lo cree. Quisiera que vea esto. Esta sigue siendo la verdad de la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie será salvo sin la sangre, y la verdad es que es la misma historia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Pregúntele a alguien mañana al ir al trabajo, ¿cree en la Biblia? Bueno, unas partes. ¿Cree en la parte que dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado? Ni siquiera sé qué significa eso. ¿Cree en esa parte que dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? No sé si lo creo o no. Quizás se sorprenda de la gente con quien trabaja, con quien vive, que no creen la verdad de la palabra de Dios. Hay dos opciones: creerle, obedecerlo, prepararse o ignorarlo y morir. ¿Usted cree eso? ¿Cree que si una persona no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Cree que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? Mucha gente no lo cree. Mucha gente se sienta en la iglesia, semana tras semana, en alguna, espero que no en esta, en alguna iglesia no lo creen, pues están convencidos y persuadidos de que si llevan una buena vida, nunca han matado a nadie, no roban, mienten ni engañan, no engañan a su cónyuge bien. ¿Por qué Dios no habría de llevarles al cielo? Porque su corazón es aún carnal. Piensa en esto. Hay algo que Dios requiere de nosotros que sea un poco incierto. ¿Qué tan incierto es esto? El alma que pecare morirá.
La paga del pecado es muerte. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nada de eso es incierto, pero es muy, muy claro, pues Dios quiere que sea claro. Mire, Dios no cambia de parecer. Así que el asunto es este. Esta es una gran historia, toda es cierta, y cuando la escucha y piensa en ella, escuche que dijo Dios, 4 veces lo dice, 4 veces en Éxodo 13, con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, parecería una tragedia, pero si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero hoy, la razón por la que hoy es salvo es que Dios sacó de esos hebreos al Hijo de Dios, al Salvador que fue a la cruz y dijo, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo estos miles de años después. Parecía una tragedia, no lo era. Lo trágico fue que Faraón y su gente no creyeron en el único Dios, a pesar de 9 trágicos sucesos que Dios permitió que ocurrieran, y aún así no creyeron. Y hoy sucede lo mismo. En Contacto se escucha por todo el mundo. ¿Pero acaso todos lo creen? No. ¿Acaso todos creen el Evangelio hoy? No. Porque ven a su alrededor y dicen, no me va tan mal, no necesito a Cristo. Y miren, no tiene que ir a otra parte para hallar gente que diga eso. Quizá su vecino o alguien más le diga eso. No necesito a Jesucristo, no necesito ir a la iglesia, no necesito a Dios, estoy bien. Eso es lo que usted cree. ¿Y cuántos de esos egipcios les habrán dicho a sus vecinos hebreos, eso es para ustedes, no para nosotros? El ángel de la muerte no pasó por alto ni un solo hogar. El ángel vino y vio o mató, uno de los dos. Donde no había sangre, Dios dijo mediante Moisés, esto es lo que pasará. ¿Y qué está diciendo Dios hoy? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué hay de todos aquellos que nunca han escuchado? Dios se encargará de eso. Usted no tiene que preguntarse quién sí o quién no. Preocúpese por el hecho de que usted sí escuchó, conoce la verdad y a la gente que conoce. No debe preocuparse de que Dios comete errores sobre quién irá al cielo. Y así fue una tragedia tras tragedia tras tragedia. Y el ángel de la muerte vino y muchísimas personas murieron. ¿Y qué pasó? Dios les dijo con exactitud qué hacer. Les dijo, mañana nos vamos. Seguro que tenían muchas preguntas. Y la Biblia dice que y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se le leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Eso me dijo Dios, dice. Así despojaron a los egipcios. ¿Eso suena a Dios? Sí. Porque mire, durante cientos de años los egipcios abusaron del pueblo de Dios. Y ahora tiene a los egipcios bajo tal convicción, muertos de miedo. Ellos decían, toma mi plata, toma mi oro. Es decir, habían sido esclavos todos esos años y ahora Dios los recompensaba por su sufrimiento y estaban en camino. Deben haberse preguntado, Moisés, ¿a dónde vamos? ¿Dónde iremos? Iban a alguna parte y en ese punto no sabían a dónde iban y no sabían cuánto iba a tardar. Confiaban en la palabra del profeta Moisés. Entonces cuando alguien le diga, pues, si me explica esto del cielo y cómo llegar allí y todo eso, pues, si responde mis preguntas, quizás crea.
esta es la palabra escrita, inspirada e inerrante del Dios vivo. Este no es un libro anticuado, es una advertencia, porque nunca vemos a Dios cambiar de parecer o cambiar sus caminos. Y uno de estos días, quienes hemos aceptado a Cristo y su sangre derramada por el perdón de los pecados, iremos al cielo, y la gente que no quieren, quienes se niegan, no irán. No es popular. Si le dice eso a sus amigos, no lo creen. Pero la Biblia dice esto. Está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Mire, si no cree lo que dice sobre la salvación, no creerá lo que dice sobre el juicio. ¿Y dónde está usted? ¿No cree lo que dice del pecado? La Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Si junta esto, ¿qué pasa? Todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. ¿Dónde nos deja eso? Solo en la misericordia de Dios Todopoderoso, confiando en Cristo como nuestro Salvador. O le creemos o no le creemos. Piense en esto. Dios salvó a ese grupo de israelitas y cumplió su palabra a través de los años por todas las pruebas, angustias y cargas a lo largo de toda la Biblia. Mire, desde Génesis, Éxodo, hasta llegar a los Evangelios. Y finalmente, una crucifixión, derramamiento de sangre una vez más. La única diferencia es, no tiene que estar en cada hogar, pero sí debe estar en cada vida. La sangre de corderos, de cabras los salvó miles de años atrás. La sangre de Cristo nos salva hoy. Sí, mire. Moisés diría, sin la sangre derramada no habrá perdón. No habrá salvación sin la sangre derramada. Aún es verdad. Era un símbolo. Cristo era la sangre. ¿Sabe lo bendecido que es porque su nombre está escrito en el libro de la vida? Y no fue nada que usted haya hecho. Fue algo que Él hizo y usted solo respondió a ello. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él tiene el derecho, el privilegio y poder para perdonarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo expía, paga por cada pecado sin excepción con la sangre de Cristo. Ese es el poder del Hijo de Dios. ¡Qué maravillosa, no historia, sino qué increíble relato de la palabra de Dios! La salvación prometida por Dios Altísimo. Pasando desde Adán, sangre derramada. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Piense en esto. Nuestra responsabilidad es solo una. Fe. Confiar en Él. Creerle. Y si lo hace, escuche, si cree la verdad del Evangelio de Jesucristo, le rendirá su vida. Alguien dice, no lo creo, pero no. Si cree, le rendirá su vida a Cristo. Rinda su vida a Cristo, estará eternamente seguro por la sangre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias, bendecimos tu santo nombre por darnos este relato de la verdad de estos sucesos del pasado. Bendecimos tu nombre santo, te alabamos, te aplaudimos, Señor Dios, por ser paciente, amoroso y bueno con nosotros y perdonarnos siempre. Te pido que cada persona que escuche este mensaje crea en su corazón la verdad que marca la diferencia en cuanto a dónde pasaremos la eternidad. Te alabamos, bendecimos, honramos, glorificamos tu santo nombre, Jesús. Amén.